Bueno, estamos con el amigo ya de la casa, periodista, sociólogo, Carlos Balmaceda, que ya tuvimos la primera parte de esta entrevista la semana pasada, para seguir continuando con lo que habíamos empezado. Muy, pero muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, Fernando, muy bien, todo bien. Bueno, digo, antes de entrar de lleno en el tema, te quería contar que, bueno, tuve algunas repercusiones, mensajes en algunos grupos donde publiqué la entrevista que hicimos el sábado pasado, y también algunos mensajes personales, bueno, algunos bastante violentos, como podrás imaginar, de parte de algunas abogadas feministas y compañeras, ¿no? Militantes de la Cámpora, eso me llamó la atención, pero más que nada mezclándolo con este tema de Alberto Fernández que, bueno, se dio a conocer esta semana y que de alguna manera, bueno, como decía recién en el inicio del programa, tapa todas las otras noticias, ¿no? Ejemplos como, bueno, la desaparición del OA, ¿no? El envío del oro a Inglaterra, la visita a los genocidas, etcétera. ¿Qué reflexión te trae a vos esta cuestión de bueno, es fuerte, ¿no? Una denuncia a un expresidente por violencia de género. Bueno, vamos a personalizar, si te parece, porque si hubo abogadas feministas que resultaron muy afectadas y reaccionaron violentamente, y militantes de la Cámpora, compañeras Sí, militantes de la Cámpora, entonces vamos a hacerlo bien personal. Eh, para las abogadas feministas, piensen que ustedes son mujeres de ley, más allá de que sean feministas o no. Yo no sé si llegué a mencionar los dos casos que había estado tratando últimamente, que me convocaron directamente, me contaron sus casos, dos docentes universitarios, uno de la ciudad de Buenos Aires, médico pediatra con 45 años de oficio, docente universitario seguramente con 20, 25 años de cátedra, y el otro es de la Universidad Nacional del Sur. Eh, no sé si lo recordás, Fernando. No, tal vez no los dije, o en la cantidad de información que di, por ahí se perdieron. Pero ambos, uno de ellos fue denunciado por un chiste, literalmente. Por supuesto, lo primero que me van a decir las abogadas feministas es, no puede ser por eso. Sí, y le pidieron la renuncia. Se llama José Anderman, y yo le diría que si quieren, les doy el teléfono de él y que les cuente él, personalmente. Lo segundo que van a decir es lo que dijo, por ejemplo, el periodista Adrián Murano esta semana en el Destape. Prácticamente no hay falsas denuncias. La falsa denuncia existe y no solo no hay, sino que son miles. Lo que pasa que se ha creado, ustedes, señoras abogadas feministas y señoras militantes de la Cámpora y señoritas, son personas de izquierda, básicamente, o sea, que han criado en una cultura de izquierda, entenderán lo que es cuando uno dice una cuestión hegemónica, ¿sí? Relacionada con el pensamiento de Gramsci, esta cosa de que por repetición, por una enorme monopolización de la información, permanentemente lo que se destaca, lo que se impone, es la idea, por ejemplo, de que no hay falsas denuncias. Y las hay, y son miles, y esta realidad no se va a poder tapar por mucho tiempo más. De hecho, esta semana hubo un abogado especialista en falsas denuncias con Fantino, ¿sí? Y por sí. algo este tipo empezó a darle, este periodista empezó a darle cabida al tema, ¿sí? Entonces, a ver, ¿por qué tomé estas dos cuestiones? Para darles un ejemplo muy personal que a este humildísimo investigador le llega de dos lugares distintos del país, ¿sí? Por ejemplo, a ver, piensen en los excesos que se están cometiendo, porque lo primero que a ustedes les pasa es, no, no, hemos sido sojuzgadas durante miles de años
y el patriarcado sigue y hay que terminar de derribarlo, y no es cierto, y no es cierto, y el que está hablando es un fascista, y por eso yo dije todo mi currículum, para que se entienda, ¿sí? O sea, entonces no voy a repetirlo ahora, si quieren vuelvan a ver el programa. Pero Claro. entonces, no pueden seguir en esa tesitura, no pueden seguir en esa tesitura, porque, a ver, el abogado perdón, el profesor, el docente universitario de la Universidad del Sur, Nacional del Sur, que es esa universidad en donde sigue dando clases tranquilamente la mujer de Seferino Rotili, una mujer que hace más de 20 años programó a sus hijas para que lo denunciaran, hizo que el marido se tuviera que fugar, 12 años, destruyó la vida de sus hijas, sigue dando clases ahí. Sin embargo, este otro docente, de apellido Abelio, creo que es, un apellido doble que ahora no lo recuerdo, tuve un contacto solamente con él, un hombre que me decía que en su estado de salud, por ejemplo, entre otros detalles, tiene el esófago destruido después de todo esto, 21 años de docencia, un hombre que va ahí, se sitúa en Bahía Blanca porque le toca como destino docente, porque ganan concurso. Entre otras cosas, por ejemplo, está consignado que le hacen una reunión, se hace una reunión entre él y otras docentes, y como una de las docentes sale de ahí, tiene un accidente de tránsito automovilístico, se lo endilgan a él. O sea, hemos llegado a excesos, señoras abogadas, por favor. Yo lo que estoy haciendo es un llamado a la reflexión y un puente de plata a ver si se sientan a hablar. Si no siguen diciendo, por ejemplo, como Dora Barranco, como Diana Mafia, las falsas denuncias no existen, esto es todo mentira, esto es un backlash. No hace falta que yo les diga, yo manejo más o menos la terminología que es un backlash. Y el otro caso es un docente de nivel inicial. Disculpame, Digo, porque disculpame que te interrumpa, Carlos. Agregaríamos, porque me han dicho que no era serio, ¿no? Porque yo compartí por ahí información que estaba en YouTube o, por ejemplo, en el diario Infobae. Entonces, ahora atacan no a las personas que salen a denunciar o hablar, sino que también a los medios, ¿no? Por donde no es serio Infobae, compañero, me dice. pero no es serio, no, ahí vamos a aclarar. No es Claro, no serio importa, según... claro, no importa el medio, importa la persona. No, Hablemos de no, la... no, pero además definamos bien, porque si no todo es a la ligera y al tuntum. Infobae, vamos a definirlo bien, es el diario oficial de la Embajada de los Estados Unidos. Está claro. Es un Sí, diario sionista, está claro. O sea, yo no me referencio ni en la Embajada de Estados Unidos ni en el sionismo. claro. Precisamente soy el único autor de teatro que una partida de 4 policías y una subcomisaria entró a un teatro a secuestrar el guión sobre su obra de Nisman. Entonces yo, a ver, si hay alguien que no confiaría en ese sentido en Infobae, soy yo. Claro. ¿Sí? Sí, Y sí. segunda cuestión, lo que hablamos, lo que yo mencioné, lean a Claudia Peiró, una periodista que está investigando. Y como la hegemonía está de su parte, chicas, el asunto es que Claudia Peiró se juega el pellejo. Claro, ¿qué van a decir de Claudia Peiró? Es una fascista, es misógina, es antiderechos. Y la entrevista a María José Binetti tendrían que leerla y además de leerla, entender, si ya no la entendió, primero, defínanse, ¿son transfeministas o feministas? Esto es muy importante porque la mayoría está diciendo que son transfeministas. Si son transfeministas, claramente están cumpliendo un rol en términos geopolíticos al servicio del imperio. Entonces no se pueden decir nacionales y populares. Por eso yo hablé de BlackRock, hablé del apoyo de Lockheed Martin, la fábrica de muerte de armamentos, Sí. hablamos del caso, creo que lo dijimos, y no lo volvemos a decir, de Pipa y Philip Booms, del Credit Suisse, digo, cómo se impone, es muy obvio, en la ceremonia de los Juegos Olímpicos, en todo Claro, esto, claro. Sí, empiecen a y estudiarlo para conectar. podríamos, si te parece, Carlos, podríamos por ahí profundizar un poquito cómo aparece que no hablamos en el primer programa, la figura de George Soros y sus fundaciones. Y ahora vamos, déjame terminar con Sí, esto. dale. A ver, todo esto, si ustedes no ven el hilo geopolítico, no lo van a ver.
Porque entonces ustedes permanentemente, cuando se les menciona, por ejemplo, a George Soros, dicen, no, no tiene nada que ver. Sí, hay una conexión. Yo no les estoy negando el derecho y casi les diría la obligación que tienen de defender a las mujeres, sobre todo a las más vulnerables, Por que no son supuesto, Fabiola ya. Fabiola, seguro. Fabiola, Por supuesto, y estamos a favor de la igualdad de oportunidades entre todos los géneros. Por supuesto, nadie niega ya eso. está. Eso se discute. Pero acá hay un uso geopolítico. Y el feminismo en esta etapa ha sido implantado como transfeminismo para cumplir ese rol. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Mostrando todos los casos de hombres absolutamente avasallados. Son dos, tres, son excesos, son errores. No, son miles, señoras. Háganse cargo, porque así como les estalló en la cara, digo, abogadas feministas, que seguramente también son militantes de la Cámpora, les estalló en la cara este fantoche de expresidente que se decía feminista y se decía que defendía todos los derechos y era todo lo contrario, mañana les va a entallar en la cara todos los miles de casos que yo les estoy detallando y que simplemente no los quieren creer o los quieren desestimar porque están en un estado de negación. Yo entiendo. ¿Saben qué tienen que hacer a partir de ahora? Algo que a nosotros nos han dicho desde hace 7 u 8 años. Se tienen que, palabrita que yo odio, deconstruir. Ustedes son las que se tienen que deconstruir. Por ejemplo, entendiendo o estando presentes, como estuve yo, en el juicio a un docente de nivel inicial de una familia boliviana de emprendedores increíbles, con una hermana que, siendo de una extracción humilde del Partido de la Matanza, termina siendo actriz y psicóloga, y que consigue al mejor abogado, al más caro para poder defenderlo, y lo condenan. Y lo condenan y empiecen a ver también la relación, porque me van a decir, sí, pero son docentes de nivel inicial, no tiene que ver con nosotras. Sí, absolutamente, porque la matriz, las cámaras Gesell, la forma de los peritajes, las cámaras Gesell que se repiten para mujeres adultas, es lo mismo. Entonces, quería empezar con esto bien personalizado para que se entienda. Y ahora, si querés, vamos a un poco de Soros. Voy a introducir un poco lo de Alberto y vamos a lo de Soros, si te Dale, parece. me parece perfecto. Bueno, lo de Alberto, vos fijate que estamos frente a la disyuntiva de que ha pasado a ser más grave un presunto caso de violencia de género que asesinos de lesa humanidad. Porque la noticia es tan contundente, es tan, tiene un impacto mediático tan grande que empalidece lo otro. Claro, ¿Sí? O sea, empecemos por acá para ver qué hegemónico es. Si esto no les demuestra, y vuelvo a personalizarlo, mujeres, si esto, mujeres feministas, si esto no les demuestra lo hegemónico que frente, o sea, tenemos el aberrante caso, por ejemplo, de María Nerice, la modelo que fue secuestrada, violada brutalmente y desaparecida por el padre de Rabasi, el sacerdote que organiza las visitas a Marcos Paz, al pabellón de genocidas. Frente a esto que sería muy conveniente y necesario que la sociedad se ponga sale en esta herida para comprender, empieza a tomar mucho más vuelo y empieza a ser mucho más monstruoso, y esto es importante entenderlo en términos de construcción de la noticia y de cómo una sociedad elabora el tema, el, las estupideces, porque realmente son estupideces, groserías, excesos, faltas a la investidura de Alberto Fernández. ¿Sí? Y te digo una cosa, y acá voy a dejar entre paréntesis el tema violencia de género. ¿Sí? Es decir, con esto quiero decir una cosa que me parece evidente, porque además, salvo que esté trucado el video, cosa que parece difícil, con Tamara Petinato, me parece evidente esto de que Alberto Fernández, bueno, puede llevar a una chica borracha, sentarla ahí, faltarle el respeto, quitarle la dignidad. Además que todas las feministas reproduzcan esa imagen, ahí no les importa, ¿eh? Ahí no les importa, porque tienen necesidad de hundir al machirulo Alberto Fernández. Entonces no importa exponerla. Con paréntesis dentro del paréntesis, ¿sí? Y ahora, tienen, digamos, voy a separar igual de todas maneras. Eso para mí
está debidamente probado. Ahora lo otro, y que no voy a meterme demasiado, los invito si quieren a ver el streaming que hicimos el jueves en un canal que se llama El Mensajero del Zar con Gustavo Paura, en donde sí vimos toda la parte de, digamos, de operación política de esto. Pero por ser una Repetí, por favor, repetí el streaming, el mensajero de... mensajero del Zar, el mensajero del Zar con Gustavo Paura, el caso Alberto Fernández. Ahí, digamos, yo pude desarrollar muy bien en términos de operación política. Acá no lo vamos a hacer porque es otro tema, pero como, fíjate que terminamos la semana pasada, acordate que terminamos y yo te dije, esto se usa como arma arrojadiza de la política. Las Sí, denuncias de violencia, y te empecé a mencionar casos, ahora los vamos a recordar. Esto se usa como arma de arrojadiza en la política y la dirigencia política debería entenderlo. Jamás imaginamos que una semana después íbamos a estar hablando de Alberto Fernández en estas circunstancias. Entonces, a ver, básicamente, cuidado incluso con la foto del ojo morado de Fabiola Yáñez. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden el caso de Amber Heard. El caso de Amber Heard, ella es una de las pruebas que presenta y es una de las pruebas que más escandalosamente se le derrumban, sí, ¿sí? En el caso que con Johnny Depp. Recuerden esto. claro. Es más, de hecho, la empresa de maquillaje que se menciona inmediatamente se despega de ella porque era muy poco marketinero para ellos. Iba en su contra en términos comerciales. Entonces, Claro. tremenda corporación de belleza, dijeron no. Entonces, a ver, yo lo que estoy poniendo en entredicho es cuál es, con este grado, con esta perversión de operación política frente a la que evidentemente estamos, podemos confiar en todo lo que vemos. Pero además, acá pongo mi expertise de investigador. Yo he leído muchos expedientes, he leído muchas crónicas. Recuerden que hoy tal vez lo mencionemos, no sé si lo mencioné la semana pasada, pero tal vez lo mencionemos en detalle. Juan Matías Bongiovanni, un caso de Bahía Blanca, un docente que debe tener, no sé, docente con posgrados, maestrías, licenciaturas, y además un tipo muy comprometido socialmente, si uno va y ve los ejemplares de La Nueva, el diario de Bahía Blanca, en donde se lo mencionan, es prácticamente siempre se presenta como el catequista abusador. Y Juan Matías Don Giovanni no era ni catequista ni abusador. Sin embargo, me van a decir, que era una falsa denuncia, si lo condenaron a 10 años. Sí, lo condenaron a 10 años a través de la falsa denuncia que se va perpetrando a partir de la narrativa judicial que se va armando, pero que además se arma con algo que para ustedes, mujeres feministas, es muy común, sobre todo si son de la cámpora, es muy común y han denunciado permanentemente, que son las fake news. Esto también hay que ponerlo muy sobre el tapete. Para la falsa denuncia no es que es una mujer que construye un testimonio y a partir de ahí ya está, ya se impuso. No, luego vienen los medios y luego viene la justicia. Y a partir de ahí se va armando. ¿Sí? Lo que pasa que cuando le pasa a Cristina es lofer y es fake news. Cuando pasa con un hombre común y corriente, no, es la verdad. Empecemos a ver esto. Empecemos a ver esto. Bien, estábamos entonces en el tema de George Soros. Vos me pediste que habláramos un poco de Soros. Para el público que quizá no esté tan familiarizado con el nombre. George Soros es un operador financiero que logró una ganancia récord especulando en algún momento, ya ni recuerdo el año bien, pero un tipo dedicado básicamente a la usura, ¿sí? Que luego va a cobrar vuelo y va a tener un papel predominante en el diseño del mundo en que estamos, para decirlo así de sencillo. ¿Mm? Soros, desde una posición de aparente izquierda, y acá también tenemos que empezar a revisar las categorías, por ejemplo, es el que propicia la llegada de inmigrantes a Estados Unidos o Europa, lo que va provocando un desastre en términos demográficos y en términos sociales, cosa que estamos viendo, por ejemplo, hoy en Inglaterra. ¿Sí? Yo no digo
que le nieguen la entrada a gente que sale desesperada, por ejemplo, de Siria, de conflictos que además provocan los propios países del primer mundo, ¿sí? Con genocidios, etc. Lo que sí es que Soros está promoviendo esto como las grandes caminatas, porque llegan caminando a Estados Unidos. Hay gente que llega de San Pedro Sula, por ejemplo, de Honduras, la ciudad más peligrosa, con más alto nivel de violencia del mundo, y atraviesan México, a veces se quedan en México porque no pueden llegar, y luego tratan de llegar a Estados Unidos. Bueno, esto es Soros, una de las, digamos, de lo que él promueve, de las acciones políticas que él promueve. Luego, como la idea de Soros es esto que tiene él como ONG o como gran fundación, la Open Society, ¿sí? Es lo que él va, una de las cuestiones es abocarse al tema del género, a difundir el tema, sobre todo a apoyar el feminismo. ¿Sí? Acá lo que te dicen siempre es, no, nosotros no tenemos nada que ver con Soros, a nosotros no nos importa. Bueno, el problema es que Soros sí tiene que ver con ustedes. ¿Sí? Les doy un ejemplo. La Universidad de San Martín, que es una universidad pública y que debería ser, y lo es, una universidad popular que recibe a primeras generaciones de estudiantes, por ejemplo, tiene dos revistas, la revista Anfibia y la revista Cosecha Roja. Las dos revistas están financiadas por la Open Society de George Soros. Y no sé si lo dije aquí, Sí, no sí, lo lo estamos dijiste. repitiendo. Lo comentaste Está al bien, pasar. repitámoslo. El periodista Conrado Yacenza, probado progresista, profesor de la Universidad de Avellaneda, además, ven para que vean que acá las fuentes, busquen a Conrado Yacenza, búsquenlo, ¿sí? En la letra ñ, que es su medio. Así que entonces creo que hasta con mucho pesar Conrado hace esa investigación y demuestra, porque él se comunica, y esto sale al aire en un reportaje que le hace Gabriel Fernández en Radiográfica, fuentes, querían fuentes, ahí la tienen las fuentes, esta conexión. Entonces, claramente, George Soros está determinando allí, además en programas educativos, por eso la ESI es tan importante. La ESI, siempre lo primero que me dicen es, usted no sabe nada de la ESI, lo que pasa es que no quiere que a los chicos se los eduque para que protegen su cuerpo. O sea, crean siempre un monstruo en uno. Claro, No, lo que claro, nosotros, claro. nos damos cuenta es que la ESI tiene, por ejemplo, un sesgo absolutamente antinatalista, esto está claro, y además que se impone la difusión de la cuestión de la identidad de géneros por sobre todas las cosas. ¿Sí? Y además, a ver si empiezan a darse cuenta, por eso yo preguntaba si eran transfeministas o feministas, a ver si empiezan a darse cuenta que en realidad la gran perjudicada de todo esto ya está siendo la mujer. Si no, pregúntenles a las boxeadoras que se comieron los mamporros de la boxeadora argelina. Pero la gran perjudicada está siendo la mujer. Yo no sé cómo les cae a estas abogadas feministas y a estas compañeras militantes de la cámpora que te cuestionaron, yo no sé Sí. cómo les cae que les digan que existen personas gestantes. No, y que ¿Sí? según ella, las falsas denuncias nos llegan, estoy repasando, ¿no? Lo que me han dicho. Las falsas denuncias no llegan ni al 0,000 601. Y Exactamente, esa mentira es la que empezó la gran mentirosa de Dora Barrancos, que es incapaz de sentarse a discutir con Roxana Kramer. Entonces, los que no quieren discutir, los que se niegan a discutir, deberían empezar a revisar si realmente no lo hacen porque no tienen ganas o porque no tienen argumentos o porque están mintiendo. ¿Sí? Porque, a ver, y si a ustedes una sola denuncia, porque a mí me vienen con esto, son todo gente de izquierda y son todo gente del peronismo revolucionario, muchísimas de estas personas. Y yo comparto el 80% de sus ideas con ustedes. ¿Está claro? Yo, viste que te dije, por luego te dije, yo no soy el Presto, yo no soy Danan. Y di mi currículum. ¿Ah? ¿Está? sí, A sí. ver, yo escribí Milagro Encadenada, la obra de teatro Milagro Encadenada. La dieron en el Instituto Patria. Dudaban en el Instituto Patria de dejarme entrar. Porque claro, el tema es, y esto me van a decir que no hay cancelación.
que no hay censura. Vamos, chicas, vamos. Entonces, a ver, me perdí voy a reenlazar a ver por dónde estaba. El tema de las falsas denuncias. Que una sola falsa denuncia, cuando ustedes vean el desgarro que significa para una mujer, cuando escuchen, por ejemplo, como en mi caso, no la quiero mencionar a esta chica que acabo de decir sus rasgos, boliviana, actriz, psicóloga, cuando escuchen la angustia que tiene por un hermano que no sé ni siquiera me quiere contar cuántos años le dieron de condena, y ustedes no sean capaces de ser sororas, vamos, están solamente en un plano ideológico. Cuidado con eso, porque no están bajando el plano humano. Cuando se den cuenta que solamente los docentes de nivel inicial, la CID dice, hay una epidemia, ya sé lo que van a hacer, van a decir, sí, no, pero no tiene nada que ver con nosotros. Sí, porque absolutamente tiene que ver. Hay organizaciones feministas que militan, que van hasta de amicus curiae de los juicios para hundir a estos docentes de nivel inicial. Y ustedes no solo están allí destruyendo hombres, no están destruyendo varones heterosexuales. También hay casos, como el de Analia Schwartz, que perdió al padre en un proceso judicial que duró años y años, y de casualidad, y porque tiene una abogada brillante, pudo salir indemne. Pero además están destruyendo el oficio docente. Y con el oficio docente se nos va el cuerno el principio de autoridad en una sociedad que lo necesita más que nunca. Cuidado con todas estas cosas. Vuelvo a Soros. Recordemos entonces, Soros hasta determina los programas de estudio de los, como en nuestro caso, acuérdense la foto con el ministro Trota, el enviado de George Soros de la Open Society para América Latina, sentado con el ministro Trota. Esta situación, quiero decirles, está siendo revisada por gente de izquierda de probada militancia feminista. Por ejemplo, el periodista Carlos Aznares, vamos a decir quién es, por si no lo conocen, señoras, militantes, abogadas, feministas. ¿Recuerdan quién es Rodolfo Walsh? ¿Recuerdan que hacía algo llamado Agencia de Noticias Clandestinas? Esto lo hizo durante la dictadura militar. ¿Quién era el hombre que estaba al lado de Rodolfo Walsh en ese momento? El señor Carlos Aznares, que hace una revista que se llama Resumen Latinoamericano. Tienen fuentes, búsquenlos ahí. Pongan Carlos Aznares, latinoamericano, Soros, feminismo, y lo van a encontrar. Si quieren ver la verdad, si no, no. Si no, no. Si no, ahórrensela. En donde él mismo, Carlos Aznares, dice, denuncia la manipulación que hace Soros a través de la financiación y de la promoción de sus valores que tienen que ver con el capital financiero, el atlantismo, todo aquello que nos está hundiendo del feminismo. ¿Sí? Por supuesto, esto va a estar bajo sospecha. ¿Cómo indagué yo además esto, además de la noticia? Porque lo llamé y le dije, Carlos, pero ustedes hablan hasta con inclusivo. ¿Qué pasó acá? No, no, no. Que nosotros podemos estar con algunos feminismos populares que pueden, por ejemplo, ir y escrachar a un tipo probadamente violento en una villa y tratar de intervenir en esa relación y sostener a las mujeres en esa condición. Pero ya nos damos cuenta de esto. ¿Sí? Entonces, esto es imposible ya de seguir ocultándolo. Yo lo que les digo es imposible. Empiecen a ceder, empiecen a deconstruirse, porque es imposible de ocultarlo. Pero además, las conexiones, el problema es que no es tan sencillo hacer las conexiones y que, por ejemplo, gente como ustedes jamás va a querer ver, por ejemplo, cómo puede ser que Netflix y Disney, que básicamente y por antonomasia son nuestros enemigos naturales en términos culturales, sean los que producen más películas y series sobre género, en donde siempre el varón heterosexual es un villano, en donde siempre el trans el mejor, en donde, y se nota en todo, si uno hace un análisis muy fino, mira, te voy a dar un análisis fino porque no es una serie que se dedique a esto, es una serie que se llama Sobreviviente Designado. Yo no sé si le di el ejemplo, pero por No. ahí no me expandí mucho. La serie llega a la tercera temporada y empieza a producirla directamente Netflix. O sea, no solo la exhibe, sino que la produce. Y hasta la tercera temporada aparece un personaje que es muy entrañable, que es
el tío de dos chicos que son hijos del presidente de Estados Unidos. Un tipo que llega ahí de casualidad casi, que llega ahí después de un atentado donde se vuela todo el parlamento, ¿no? Entonces, el tío tiene una relación, obviamente es un varón heterosexual, tiene una relación con los sobrinos y los sostiene frente a un padre que no solo tiene que dirigir a la primera potencia del mundo, sino que además se ha quedado, encima se queda viudo en un momento. Bueno, en la cuarta temporada aparece de la nada una cuñada trans, que con la excusa de que, bueno, en realidad él la estaba ocultando, y el personaje del tío heterosexual vuela. ¿Sí? El personaje del tío heterosexual vuela. No nos olvidemos que nosotros tenemos ahora, por ejemplo, en términos culturales también, ¿sí? Porque esto les parece bárbaro y es una manera de evadir lo que en realidad está pasando. La ópera Carmen tiene una versión cambiada que se ha hecho en muchos lugares. En vez de que la maten a Carmen para que el público no vea un femicidio en escena, lo que hace Carmen es la que mata. ¿Se entiende esto? O sea, Tremendo, a ver, tremendo, tremendo. a esto le podríamos dedicar 4 programas, ¿eh? Solamente la parte cultural. Recuerden, por ejemplo, J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, Sí. ella está en contra del transfeminismo, como corresponde a toda persona de bien. Ella no es, entonces, ¿qué le dicen? Es transfóbica, es homófoba. No, 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 ella lo que dice, lo que está tratando de decir J.K. Rowling es, yo necesito que se preserve la figura de la mujer, porque esto es lo que yo estoy diciendo, el desplazamiento, como se da, por ejemplo, en el deporte, que aparece Lia Thomas. Lia Thomas era Josecito Thomas, era un Claro. pésimo nadador, 500 en el ranking mundial, que de pronto pasa a ser Lia Thomas y la primera. Bueno, chicas, acá lo que están haciendo, discúlpenme que use esta palabra, la están cagando, porque le están poniendo un varón a competir y ganarles. Y ustedes lo aplauden en nombre del transfeminismo. Con lo cual, ustedes, discúlpenme otra vez la guarangada, se están cagando en todas sus compañeras de género nadadoras que pierden frente a un varón. O frente al goleador de Villa San Carlos, que hasta ayer era Carlitos y hoy es un goleador bárbaro, y a Villa San Carlos le va bárbaro, pero en el punto es un hombre. Lo que dice J.K. Rowling es esto. ¿Y qué pasa? Todos los actores, acuérdense que acá hay el mundo del arte sobre todo, adhiere muy superficialmente a cualquier causa, ¿sí? Y todos los actores entonces dicen, no, nosotros no la queremos más, nosotros queremos que le saquen la franquicia, como si la franquicia no hubiera salido del alma, del corazón y la cabeza de esta chica, de J.K. Rowling. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Esto Claro. es increíble, porque, a ver, vos sabés que además en nombre te doy un ejemplo, este es muy doméstico, pero en nombre muy doméstico porque yo lo conozco, pero en nombre del transfeminismo y de la adhesión absoluta a cualquiera, ahora les voy a sonar familiares. Cuando un hombre se pronuncia a favor del feminismo y del transfeminismo y es muy insistidor, cuidado, porque ya les ha pasado. Esta semana les estalló en la cara. Claro. ¿Sí? El primer presidente feminista, el que dijo yo vine a terminar con el patriarcado, miren en qué terminó. Pero no es inusual, porque es más, es una gran guarida para acosadores y abusadores, ser lo que ustedes llaman aliade. ¿Sí? Es la gran guarida. Se meten ahí y desde ahí pueden seguir o moderar su depredación o ocultarla, o lavar lo que hicieron antes, blanquear lo que hicieron antes. Carlos, Entonces, Carlitos, sí, tenemos que ir a una pausa, ¿te parece? claro. Vamos a una pausa. Te cierro este bloque eh, con el tema de los aliades, en donde anoche se terminó la discusión, ¿no? Con la abogada feminista y me dijo, y yo no creo en ningún aliade, así que todos los que vos me nombrás son hombres, por más que sean progresistas o feministas, yo no creo en ellos, y bueno, y se acabó ahí la discusión. Bueno, pero claro, es muy sencillo, porque en realidad
Ella lo que está diciendo, un hombre siempre es un hombre, es un Claro, varón sano del patriarcado, es un hijo sano del patriarcado. Entonces es capaz de violar y matar. claro, Entonces, esa afirmación es la misma que hacían. Un judío siempre es un judío. Es el responsable de la destrucción de la nación alemana. así es. Entonces, una vez que nace, yo puedo meterlo en un campo de concentración y llevarlo a un horno. Es igual. Bien. Vamos a un corte, un ratito, y volvemos con la segunda parte de esta entrevista tan interesante con Carlos Balmaceda aquí en La Verdad de la Milanesa por Radioactiva 103.5.